Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hablar sobre por qué son importantes las vacunas e inmunizaciones. Y esto es necesario porque en los últimos tiempos, en nuestro país y en muchas partes del mundo, las coberturas de inmunizaciones han disminuido. Y eso tiene un riesgo muy serio, muy grande para la reemergencia de algunas enfermedades. Bien, recordar que las vacunas son productos biológicos que son empleados fundamentalmente para dar una protección contra una determinada enfermedad, ¿no? Obviamente contra un determinado microorganismo, bacteria o virus, principalmente, ¿no? Entonces, las vacunas están constituidas por los mismos gérmenes enteros, vivos o muertos. Si son vivos, son atenuados, o también por fracciones de estos microorganismos, que es la tendencia últimamente a producir vacunas, ¿no? Pero que obviamente al ser microorganismos completos, enteros, como todavía lo hay en muchas de las vacunas, obviamente ya no tienen su capacidad para producir enfermedad, porque esta ha sido amortiguada o eliminada, y siendo fundamentalmente su objetivo estimular la inmunidad o la capacidad de defensa de nuestro organismo. En esta tabla podemos ver cómo podemos tener vacunas vivas atenuadas. Vivas porque está todo el microorganismo, y atenuada porque mediante una serie de procedimientos en el laboratorio se disminuye su capacidad de producir enfermedad. Y así tenemos vacunas vivas atenuadas, virales, como todavía existe para algunos momentos, principalmente para momentos de epidemia, la vacuna de polio oral, pero la vacuna de sarampión, rubiola, paperas, varicela, fiebre amarilla e incluso la vacuna BCG son vivas atenuadas. Y luego tenemos el gran grupo de vacunas inactivadas o muertas, enteras. Por ejemplo, la vacuna que se pone ahora de polio en nuestro programa es la vacuna de polio muerto o inactivado, ¿no? La vacuna rabia, la vacuna influenza, la vacuna hepatitis A, ¿no? Son vacunas que en realidad son enteras y muertas o inactivadas. Y también todavía tenemos de entre las bacterianas la vacuna de tosferina. No usamos nosotros la vacuna tifoidea, la vacuna de plaga, cólera, son vacunas bacterianas inactivadas. Y la tendencia en los últimos años es tener vacunas fraccionadas o por ingeniería genética, como es la vacuna de hepatitis B, por toxoides, toxoide de difteria, tétanos, y también aquí deberíamos incluir toxoides de tosferina. Las envolturas de algunos microorganismos, como Haemophilus influenza, no del virus influenza, sino de la bacteria llamada Haemophilus influenza, la vacuna de neumococo, que por tener diferentes envolturas, esto debe ser lo que se llaman las vacunas multivalentes, ¿no? Si recuerdan, la vacuna de neumococo era 7 valente, después pasó a 10 valente, a 13 valente, es decir, que son para diferentes serotipos de neumococo. Y la envoltura del Haemophilus influenza, la bacteria, causante hace muchos años de sepsis, meningitis, pericarditis, neumonía, en realidad es un determinado tipo de envoltura que son los polisacáridos. Estas vacunas últimas han tenido que unirse a proteínas para dar una mejor protección. Por ello es que se menciona como polisacáridos conjugados, y cuando no tienen la unión a una proteína son los polisacáridos puros, como la vacuna 23 valente de neumococo que se aplica para adultos. Las vacunas de COVID, ¿no?, a la vacuna china son virus muertos, ¿no? Pero en la medida que se conoce cómo es que se produce la patogenia de este virus que produjo la pandemia, y que se sabía que era una proteína especial de la superficie del virus, ¿no?, del coronavirus, la proteína S, entonces se produjo vacunas contra la proteína S, ya sea
a través de la vacuna RNA mensajero o la vacuna mediante vectores virales. Entonces ahí tenemos la clasificación de las diferentes vacunas. Para recordar que las mejores vacunas, por lo menos todavía siguen siendo aquellas que se inyecta todo el microorganismo porque intenta semejar la enfermedad. Y las vacunas fraccionadas principalmente van dirigidas al mecanismo más importante de la patogenia de una determinada enfermedad. Por tanto, pues, las vacunas son antígenos únicos o múltiples, ¿no? En algunos casos son una molécula o partes de un microorganismo, bacteria o virus, las cuales se constituyen en un elemento extraño que al ingresar al organismo van a producir una respuesta de anticuerpos humoral y celular, por ello se constituyen en determinantes antigénicos. Entonces, cuando se aplica una vacuna, se activa todo un sistema inmune. Es un sistema. A veces no es fácil medir la respuesta. O sea, el problema no es solo la creación de anticuerpos, sino toda una serie de actividades inmunológicas, ¿no? que se van a producir y que tienen que ver con la posibilidad de defendernos desde el punto de vista de una respuesta protectora, ¿no? Entonces, lo otro también que es importante es que a través del tiempo, en realidad la epidemiología de las enfermedades varió un poco. Ya no son enfermedades predominantemente de niños, sino de todos los grupos etarios. Por ello es que en los tiempos actuales muchas de las vacunas tienen diferentes grupos de edad, ¿no? Adolescentes, la misma mujer gestante, los adultos mayores tienen sus propias vacunas. Y aquí la intención es dirigirnos a ustedes para señalarles sobre qué bases se sustentan la importancia de las vacunas y de las inmunizaciones en la población. En primer lugar, tenemos que recordar que para que una vacuna funcione, tiene que tener estudios de eficacia y seguridad. Es decir, de un modo sencillo, la vacuna sirve o no sirve para prevenir una enfermedad. Y en segundo lugar, ¿cuán segura es? En segundo lugar, tenemos los estudios de efectividad. Oportunamente haremos la diferencia entre lo que es eficacia y efectividad. En tercer lugar, para los economistas, principalmente para los ministerios de economía, de administración de los países, llega un momento en que dicen, bueno, si yo voy a gastar en vacunas, esto realmente equivale o es mejor aplicar vacunas que tener las enfermedades, ¿no? Entonces, sobre eso se basan los estudios de evaluaciones económicas. Finalmente, una vez que se aplican las vacunas, ¿cuál es el impacto de su uso? La eficacia significa, ¿no?, cuán bueno es un producto, en este caso las vacunas, ¿no? Y eso pasa por toda una serie de estudios que se llaman ensayos clínicos, ¿no?, que tienen fases. Y la tercera fase es los famosos ensayos clínicos controlados, randomizados. ¿Qué significa ello? Que al azar se pone el nuevo producto, en este caso la vacuna, y se compara con un grupo que no recibe la vacuna y que generalmente recibe algún otro producto que no tiene ningún efecto, que se conoce como placebo. Estos son los estudios llamados ensayos clínicos, que ustedes, con ocasión de COVID, han tenido, digamos, oportunidad de escuchar muchas veces. Hay que esperar los ensayos clínicos, ¿no? Estos resultados también se pueden obtener juntando algunos estudios pequeños. Eso se conoce como metaanálisis de ensayos clínicos. Esta eficacia, que requiere de un número importante de personas a las cuales se le aplica en este caso las vacunas, y en comparación
al grupo que no recibe la vacuna o recibe un placebo se puede expresar en cuanto al número de enfermos, al número de hospitalizados, al número de fallecidos entre un grupo y otro. Esa es probablemente el resultado que más interesa, pero en algunos casos también interesa saber cómo se comporta la respuesta de anticuerpos, ¿no? Y eso se conoce como seroconversión. A lo largo de los años, las diferentes vacunas en estos ensayos clínicos han mostrado su eficacia. Entonces ustedes pueden ver que la vacuna BCG, desde sus inicios de los años 50, por ejemplo, del siglo pasado, ¿no? Mostraban una eficacia de más del 50% y algunos estudios al 82%. La vacuna DPT, en el componente pertussis, una buena eficacia. Y a la derecha tienen una manera cómo es que se medía la eficacia, si era clínica o por seroconversión. La vacuna polio oral y la vacuna de polio inactivada, recordemos que la de polio inactivada es la que estamos usando actualmente, tienen una seroconversión sumamente alta, ¿no? Igual podemos hablar para sarampión, rubiola, paperas, tanto eficacia clínica como la respuesta de anticuerpos denominada seroconversión. Seroconversión es un concepto que alude a tener un nivel de anticuerpos inicial, basal, antes de la aplicación de la vacuna y generalmente 3 a 4 semanas después de la última dosis. Ese título se tiene que cuadriplicar. Eso es convencionalmente lo que se denomina seroconversión, ¿no? También para hepatitis B, para la vacuna de hemófilos influenza conjugada, la vacuna de varicela. Ustedes pueden ver que las eficacias, en realidad, tanto clínica y en algunos casos por seroconversión, son realmente bastante buenas. La vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de virus influenza, o sea, de gripe, la vacuna de hepatitis A que acaba de ser incorporada a nuestro calendario, la vacuna de neumococo que se contó a partir del año 2000, 2005 y ha ido en realidad creciendo su número de serotipos. La primera fue la 7 valente, 10, 13 y actualmente hay una 20 valente que debe estar por llegar. La vacuna rotavirus y también pues las diferentes vacunas para COVID, tanto RNA mensajero, vector viral, proteína S, virus inactivado. De estas prácticamente casi no hemos tenido resultados, ¿no? Como de esta de ADN, ¿no? Entonces podemos ver que su eficacia en fase 3 en realidad era realmente bastante buena, ¿no? Y aquí está una comparación, ¿no? Por eso se mencionaba que las vacunas RNA mensajero tenían una eficacia mejor que las de vectores virales y que las vacunas con virus muerto, como eran las vacunas chinas. Solo que hay que tener cuidado para interpretar mejor estos resultados, porque no es que se comparan en una misma población una con otra vacuna, sino que se compara la vacuna con alguien que no recibe la vacuna. Por lo tanto, efectivamente pareciera ser que las vacunas RNA mensajero en realidad son mucho mejores que las otras vacunas. Sin embargo, estas realmente también son útiles y lo vamos a ver en algunos de los estudios de efectividad. Como COVID fue una enfermedad predominantemente de adultos, más que de niños, posteriormente se vio que había necesidad de tener vacunas para niños, ¿no? Entonces la vacuna para niños, como pueden ver ustedes, tiene un contenido antigénico, esta es la RNA mensajero de Pfizer, ¿no? Diferente a la de adultos o adolescentes. Y hecho esto, los estudios, la eficacia para prevenir enfermedad sintomática realmente era bastante buena, similar a lo que ocurría con los estudios de eficacia en adultos.
Luego tenemos el concepto de efectividad en el lenguaje más sencillo. Efectividad significa, ahora que le aplico la vacuna que ha sido aprobada, realmente funciona. Obviamente, para medir efectividad, para buscar efectividad, obviamente tiene que la vacuna haber mostrado eficacia en los ensayos clínicos. Y esta efectividad también va a depender de que la población objetivo tenga una cobertura sumamente importante, y eso en términos convencionales es la aplicación de más del 95% a la población en riesgo. Y la mejor manera de evaluar estos resultados es mirando el número de casos, o sea, la curva de casos, en función de las coberturas, ¿no? Para saber que la vacuna está funcionando en la población, ¿no? Entonces, estos son estudios de cohortes a partir de datos institucionales, como voy a mostrar algunos de los ejemplos, por ejemplo, en Chile, ¿no? Y también cuando se puede emplear una técnica de estudio un poco diferente, como son los estudios caso control, que permitió por los años 80 del siglo pasado demostrar que la vacuna BCG realmente tenía una buena efectividad. Este es un estudio de la India para las vacunas RNA mensajero y la de vectores virales, ¿no? Cómo la efectividad de la vacuna se mantenía para las nuevas variantes en la medida que fueron apareciendo COVID. Obviamente, para muchas de las vacunas, la efectividad, ¿no?, es mucho mejor después de una segunda dosis. Esto es lo que les estaba comentando. Chile en realidad no esperó muchos datos, esperó contar con vacunas disponibles, y eso en ese momento significaba las vacunas chinas, que eran virus muerto. Nosotros en nuestro país usamos una de las dos vacunas chinas, Sinopharm, ¿no? Chile usó la otra vacuna y mostró a partir de datos, miren ustedes, de millones de dosis aplicadas, ¿no? Entonces, pudieron realmente mostrar que la vacuna que usaron en Chile, que fue diferente a la vacuna china de Sinopharm en nuestro país, tuvo excelente efectividad para enfermedad severa y para muerte. Estos son datos de nuestro país, de un modo gráfico para que se pueda comprender mejor, ¿no? Estos son hospitalizados después del 28 de febrero del 22. Estos son ingresos a UCI, estos son fallecidos y estos son en total, ¿no? Y ustedes pueden ver por los colores que la gran mayoría de hospitalizados, la gran mayoría de los que ingresaban a UCI, la gran mayoría de los fallecidos tenía que ver con que nunca habían recibido vacuna. Entonces, estos datos gráficamente muestran en realidad prácticamente la efectividad de la vacuna de virus muerto utilizado en nuestro país inicialmente. Es decir, la vacuna funcionó. Hubo menos hospitalizados, hubo menos muertes, hubo menos ingresos a la UCI. O sea, esta es una muestra gráfica de que efectivamente las vacunas para COVID en ese momento, la que nosotros utilizamos inicialmente fue la vacuna de virus muerto, realmente sí tenía efectividad. Y estos ya son datos que hizo el CDC de nuestro país, ¿no?, donde se puede mostrar que la efectividad, ¿no?, para infección era 26%, para hospitalización 68% y para muerte 90%, ¿no? En realidad, muchas de las vacunas en realidad persiguen mirar el efecto en la mayor severidad, y la mayor severidad significa muerte, hospitalización. Y ustedes pueden ver por los datos que, si bien es cierto, la vacuna que usamos en nuestro país, ¿no?, que en realidad ya después fue toda una combinación de tipos de vacunas,
que tiene que ver con la disponibilidad de fabricación de vacunas, claramente era mucho mejor la efectividad para muerte como también para hospitalización en comparación a solo estar infectado. El segundo aspecto que tiene que ver con la evaluación de unas vacunas para darle la importancia que merece es cuán segura es una vacuna o las vacunas en general, ¿no? En los tiempos actuales, la fabricación de vacunas pasa por un proceso sumamente riguroso de los laboratorios que la producen. De tal manera que podemos decir que las vacunas actuales realmente tienen un buen perfil de seguridad. ¿En qué se basa esto? En que la mayoría de los efectos secundarios, que son en algunos casos frecuentes, generalmente se refieren a las reacciones locales, que son transitorias, dolor, enrojecimiento, hinchazón, mucho menos fiebre o malestar, y que suelen durar de 1 a 3 días de duración. Siempre he comentado con las personas las cuales me preguntaban, y yo les decía, ¿qué prefieres tú? ¿Tener 1 o 2 o 3 días de dolor local o terminar hospitalizado en UCI y con la posibilidad de que no regreses a tu casa? Obviamente, las vacunas tienen efectos secundarios, pero nuevamente estos efectos son leves, generalmente locales y transitorios. Estos resultados se obtienen obviamente de los ensayos clínicos y generalmente cuando las vacunas se usan en general en la población, o sea, en lo que se conoce como la fase 4 o los estudios post-mercadeo, o una vez que las vacunas son realmente ya aplicadas en la población. Esta es les voy a pasar una serie de tablas para las diferentes vacunas, como miren ustedes, las reacciones locales, principalmente dolor, tumefacción, enrojecimiento, pueden ser en algunos casos relativamente frecuentes y aparecen en los primeros días. También en alguna de ellas fiebre y otras manifestaciones como mialgias, irritabilidad. La vacuna de gripe también, miren, puede producir una frecuencia tan alta como 60% de molestias locales, solo que hay que recordar que la mayor severidad de estas molestias locales son mucho menores que cuando son leves, que pueden ser mucho más frecuentes, ¿no? En general, todas las vacunas que son aplicadas por vía intramuscular suelen producir efectos locales leves que puede ir entre 10 y 30% dependiendo del tipo de vacuna. ¿Que hay eventos graves? Sí los hay. Pero miren ustedes, cuando hablamos de leves, estamos hablando de un número de casos por 100. Cuando hablamos de eventos graves, estamos hablando por miles o millón de dosis, ¿no? Entonces, las diferentes vacunas tienen algunos eventos graves, ¿no? Pero miren ustedes, su frecuencia es claramente menor en comparación con lo que son los eventos leves. Las diferentes vacunas, en muchas de las vacunas, el efecto más temido está siendo la anafilaxia, que ocurre con una frecuencia que va en 1 por cada 500.000 a 800.000 dosis aplicadas. Lo más temido que hemos tenido ha sido la famosa polio por vacuna de polio oral. Por ello, ya prácticamente en los tiempos actuales, ya el uso de la vacuna de polio oral prácticamente se ha reducido principalmente para momentos de epidemia, ¿no? Y miren ustedes cómo esto también tenía una frecuencia de 1 a 3 por millón de dosis aplicadas. Las vacunas para COVID también han tenido efectos locales, nuevamente. Si recuerdan, su uso era de aplicación intramuscular, molestias locales, algunas veces, digamos, un poco más de fiebre o náuseas, vómitos, dolores generalizados. Pero nuevamente, estas molestias eran pasajeras. Entonces podemos decir, nuevamente, que las vacunas actuales tienen un buen perfil de seguridad, ¿no? Obviamente que para que este perfil de seguridad se mantenga,
también es importante respetar las contraindicaciones y precauciones que tienen algunas vacunas, principalmente las vacunas con microorganismos atenuados, ¿no? También tienen que ver con la dosis y la aplicación correcta, es decir, con todos los aspectos que tienen que ver con la aplicación misma de las vacunas. Entonces hemos visto la eficacia, efectividad de las vacunas, el perfil de seguridad, ¿no? Luego tenemos las evaluaciones económicas. Las evaluaciones económicas son útiles para convencer a las autoridades de los ministerios de Economía que la inclusión de una vacuna es realmente importante, ¿no? Pero hay que muchas veces mostrarle que esa economía vale la pena, ¿no? Y muchos de los estudios económicos comparan, por ejemplo, entre vacunar y no vacunar, entre vacunar y hacer algún otro tipo de actividad para evitar una determinada enfermedad. Entonces, cada vez que aparece una nueva vacuna, muchas veces las instituciones que dirigen la economía de un país dicen, requerimos de un estudio de evaluación económica. Y estas evaluaciones económicas tienen que ver con estudios previos, costos de tipo directo, indirecto, y siempre implica comparar una estrategia versus otra, ¿no? Como mencioné, estos estudios son útiles para convencer a las autoridades que definen presupuestos en los programas de salud. Y hay diferentes tipos de análisis económico, desde los más sencillos, que son análisis de costos, directos e indirectos, los estudios de tipo costo-beneficio, los estudios de tipo costo-efectividad, los estudios de tipo costo-utilidad. Y así, por ejemplo, podemos señalar en relación con los de costo-efectividad que los resultados se presentan en función del costo necesario para alcanzar una respuesta en particular, número de casos, número de muertes, años de vida potencial, años de vida ajustados por calidad o años de vida ajustados a discapacidad. Y siempre tiene que haber una referencia. La referencia es que uno se pregunta, ¿será costo efectiva si el costo ahorrado por año de vida salvada es inferior o igual al Producto Interno per cápita? Lo cual va a variar según el país, ¿no? Pero los estudios económicos se manejan desde ese tipo de enfoque. Y esta tabla, que es una tabla de UNICEF, ¿no?, muestra cómo para los años de vida ajustados por calidad, miren ustedes, que las inmunizaciones tienen el menor costo en comparación con otra serie de intervenciones, ¿no? Entonces, por ello es que se dice que desde el punto de vista económico, las inmunizaciones solo están después de agua y desagüe para una población. Entonces, ya nadie duda en estos tiempos que vacunar es sumamente importante también, no solo para tener menos casos, sino porque vamos a tener menos costos con las enfermedades mismas. ¿Y qué podemos decir? Después de aplicar vacunas, ¿cuál ha sido el impacto de esto? Miren ustedes, el número de casos para diferentes enfermedades antes de las vacunas y después de las vacunas, en muchos casos esto se ha reducido prácticamente a cero, a muy pocos casos. Igual el número de muertes por diferentes enfermedades antes de las vacunas y después de las vacunas. O de un modo gráfico, en la medida que la cobertura, esta línea, ¿no?, negra, y el número de casos, pueden ver ustedes cómo prácticamente desaparecen para lo que fue sarampión, ¿no? Para nuestro país, el último brote epidémico que tuvimos fue en el año 1992 del siglo pasado, que hubo más de 20.000 casos y con 1% de letalidad. Luego una campaña importante, miren ustedes cómo se redujo el número de casos, y después en el 8, en el 15 y en el 18 hemos tenido casos
importados, ¿no? Es decir, esta ausencia de casos, ¿no?, tiene que ver mucho con lo que ha hecho el programa de inmunizaciones en nuestro país y las diferentes campañas que han habido siempre, que ustedes seguramente han participado. Lo mismo podemos ver principalmente para tosferina, para difteria, ¿no? En el caso de difteria, hace unos pocos años atrás, hubo un niñito que falleció en el hospital del 2 de mayo por difteria, ¿no?, demostrada, ¿no? Ese niñito no había recibido la vacuna para difteria, ¿no? En estos momentos hay un niño que había sospecha de difteria, que hemos tenido oportunidad de ir a evaluarlo. Había un riesgo muy alto, pero en realidad no estaba vacunado, pero hemos confirmado que no es difteria. Lo mismo podemos decir para lo que es polio, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años la cantidad de vacunas, el número de dosis, el número de personas que reciben vacunas. Obviamente los costos se han incrementado y en los tiempos actuales ya la vacunación no es solo de los niños, es prácticamente de todos los diferentes grupos de edad de la vida. Nuestro programa tiene muy buena selección de vacunas, ¿no?, como podemos ver, con sus diferentes dosis. Algunas de las cosas se han ido modificando, como la aplicación de la vacuna de virus inactivado para polio. Recientemente se ha incorporado la vacuna contra hepatitis B. También los diferentes grupos etarios, la vacuna para neumococo, para las personas de la tercera edad, la vacuna contra varicela, que se incorporó hace algunos años, y la vacuna para gestantes, en la vacuna DPT especial para adultos, que es la vacuna combinada con una dosis diferente para difteria y para pertusis, además del otro tipo de vacuna. Y esta vacuna tiene por finalidad prevenir la enfermedad de pertusis en los primeros 3 meses de vida. Nuevamente podemos ver que en la medida que ha pasado los años, el número de casos, ¿no?, de enfermedades prevenibles por vacunas, ¿no?, se han ido reduciendo sustancialmente para tener menos enfermedades inmunoprevenibles. Tan es así que el doctor Andrews, en uno de sus informes, dice: se estima que más de la mitad de las muertes evitadas en niños entre el 90 del siglo pasado y el 2002 ha sido gracias a las inmunizaciones que se han aplicado en las Américas. Sin embargo, algunos países siguen teniendo algunas de estas enfermedades, como podemos ver en el 18 y 19, como en realidad muchos de los países, en la medida que el color se intensifica, podemos ver que hay mayor número de casos. Para el caso de sarampión, también tiene que ver con sarampión en nuestros países, en las Américas. Los puntitos significa que hay casos, y aquí está nuestro país en el 18, que tuvimos un brote de más de 35 o 40 casos. Miren, ya no estamos hablando de miles de casos. Estos son para todas las Américas, pero para nuestro país en el 18 tuvimos 40 o 42 casos. En el 19 tuvimos un solo caso, 2 casos, perdón. Miren, en el 20 ya no figuramos, ¿no?, ni en el 21, ¿no? Sin embargo, en algunos países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, tienen casos, Ecuador también, ¿no? Es decir, estamos muy cerca de países que tienen casos y por lo tanto tenemos que cuidarnos, ¿no? Y en el año 23, este año, ¿no?, la región de las Américas notificó 177 casos. Entonces ya no estamos hablando de miles de casos, de muy pocos casos, ¿no? Y con respecto a sarampión, ¿qué es lo que preocupa? Preocupa que la cobertura, ¿no?, para la primera dosis de sarampión, rubiola y paperas
que en nuestro país se pone al año de edad y la segunda dosis a los 18 meses, ¿no? Miren ustedes cómo estamos por debajo del 95% de cobertura para primera dosis en general en las Américas, digamos, con todo el continente, y el problema es la segunda dosis. Lo mismo podemos decir para polio, ¿no? Donde en el año 15 o 14, polio salvaje estaba circunscrito a muy pocos países en el mundo. Afganistán, Nigeria, ¿no? Pakistán, ¿no? Y lo más reciente es que todavía tenemos, todavía en Pakistán y en el norte de la India, polio salvaje, ¿no? Que es estas marcas en rojo. Y en verde, polio derivado del polio vacunal, ¿no? Preocupa, así como preocupa sarampión, preocupa que actualmente la región de las Américas tiene una cobertura, como podemos ver en color rojo, menor del 80%. Y esto realmente es algo que lleva a considerarnos como un país que tiene un alto riesgo para tener polio y tener sarampión. Lo que preocupa es que en realidad, incluso antes de la pandemia, ya las coberturas habían claramente disminuido, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta quienes tenemos que ver con la salud de la población. Entonces, el 21, por ejemplo, acá está nuestro país, la cobertura para la tercera dosis de polio es menos del 80%, 79%, y en el 20 fue 72%, ¿no? Es decir, estamos realmente en una situación muy, muy en riesgo. ¿Por qué? Porque todavía hay lugares en el mundo que tienen polio, no solo polio salvaje, sino polio derivado de las vacunas. Este fue el caso que en marzo del año pasado se dio un caso de un chico en la comunidad de Manseriche, en el Alto Amazonas, que hizo polio derivado de la vacuna de polio oral. Y esto tiene que ver con la cobertura que tuvo en los últimos años, ¿no? Manseriche, Loreto y obviamente nuestro país como promedio. ¿Qué significa eso? Que a la medida que las coberturas disminuyen, la probabilidad de que los virus derivados de vacunas de polio oral que ya no se están usando en nuestro país, en realidad pueda producir polio, es algo que no podemos dejar de mencionar. Por ello, es importante recordar que es una oportunidad perdida de vacunación. Es toda circunstancia por la cual un niño menor de 5 años o una mujer en edad fértil, que podría ser extendido a cualquier persona que requiere de vacunas, encontrándose apto o apta, y teniendo la necesidad de ser vacunado, no se le administra una vacuna cuando va a un servicio de salud. Y aquí hay una serie de estrategias para evitar que la población pierda la oportunidad de ser vacunada. Investigar en todo momento la situación del paciente. Educación sanitaria a los profesionales. Por eso es que estamos dando la importancia a esto. Dotar de vacunas a todos los centros sanitarios. Facilitar la accesibilidad a los centros de vacunación. Horarios, vacunatorios, estrategias. Utilizar sistemas de registro seguros. Empleo de vacunas combinadas. Solo evitar las vacunas cuando hay verdaderas contraindicaciones. Y algo que es sumamente importante, retroalimentar de la información vacunal a la población y a los que participamos en los servicios de salud. Lamentablemente existen grupos antivacunas. Los han existido siempre, desde hace siglos en realidad, ¿no? Esta actividad es muy intensa, principalmente en países desarrollados. Esa es la mejor explicación por la cual los países desarrollados todavía tienen brotes, por ejemplo, de sarampión. ¿Qué nos motiva a oponerse las vacunas a estos grupos? Religiones,
aspectos religiosos, intereses personales, intereses políticos. Y ya, miren ustedes, en Inglaterra se introduce la vacuna de DPT. Los casos de pertussis caen sustancialmente. Y cuando los casos desaparecen prácticamente, algunos de los efectos secundarios empiezan como a ser notorios desde el punto de vista de publicidad. Y aquí en este momento, alrededor del año 80, comienzan estos grupos a decir que la vacuna, el componente pertussis, tiene que ver con encefalitis. Aquí se produce la actividad de estos grupos antivacunas. Esto, obviamente, hace que la cobertura caiga. Y cuando cae, ¿qué sucede? Se activan el número de casos, por razones obvias. Finalmente, debemos concluir de esta manera. Una persona, niño o adulto, persona vacunada, es una persona con menos probabilidades de tener una enfermedad inmunoprevenible. Eficacia e efectividad en la morbilidad. Es una persona que no morirá por una enfermedad inmunoprevenible. La mayor eficacia y efectividad de las vacunas es mucho más intensa todavía en relación a la severidad mayor como puede ser la mortalidad. Una persona que se vacuna podrá crecer y desarrollarse, principalmente para el caso de niños, con mayores logros y en el futuro ser una persona útil a la sociedad y a la familia. Esto tiene que ver con la promoción de la salud. Una persona vacunada, ella y su familia podrá tener tranquilidad social y económica, es decir, no hay enfermos en casa. Entonces, esto es lo que significa vacunar y tener en cuenta la importancia de las vacunas e inmunizaciones. Muchas gracias.